sensacional que promete desplazar a todos los esfuerzos hechos incluso desde Chile. La propia serie Epopeya quedaría corta ante esta nueva versión de la Guerra del Pacífico. La nota es de Luis Miranda. Escena 20, toma 9. Que parezca verdad, pero no verdad. El cine nacional tiene reservada una gran sorpresa para este año. Se trata de Gloria del Pacífico, la película sobre la guerra entre Perú, Bolivia y Chile, que apunta a convertirse en la más grande producción épica del cine peruano. Incluso algunos chilenos que han podido ver avances de Gloria del Pacífico aseguran que la película peruana muestra escenas mejor logradas y más ambiciosas que producciones sureñas sobre el mismo tema, como la serie Epopeya. Esta película va a marcar un hito en la historia del cine peruano. Es una obra donde se plantea una serie de interrogantes y se cuenta la verdad en base a fuentes históricas. ¡A la izquierda! Y no es para menos porque en las batallas de Gloria del Pacífico actúan más de 600 actores y extras, y muchas de las escenas han sido grabadas en lugares históricos de la Guerra del Pacífico en Tacna y Lima. ¿Cómo hace un director como tú para dirigir a 500 personas y algunos actores notables con tan poco presupuesto? Es que presupuesto no es lo que se necesita para manejar un montón de gente. Lo que se necesita es carácter. Prácticamente ahí hay que ser general, ¿no? Un director es un general. Quiero que por favor se concentren un poco más allá de donde está el trípode. Juan Carlos Oganes es el hombre que ha dirigido esta gran producción peruana. Para hacerla realidad, nos contó que tuvo que vender su propia casa. No fue una decisión fácil, te diré, ¿eh? Pero ya sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo las cosas que necesitaba conseguir, me lancé finalmente, ¿no? Primero vende su casa para hacer una película, que eso no hace nadie, es un apasionado. Luego él hace todo y al principio tú puedes pensar y decir, ¿qué es lo que pasa acá? Este chico es todista, pero en realidad no es así, sino que hace todo porque primero que no puede contratar mucha gente, pero además no lo hace mal, lo hace bien, ¿no? Él dirige las luces, él hace la dirección de arte. ¿Quizás te maquilló? Hasta me maquilló. No se trata de cobardía, se trata de supervivencia. Gran parte de los extras fueron cedidos por el Ejército del Perú, quizá el principal colaborador de la película. Mientras investigabas encontrabas datos que nos remiten al presente, por ejemplo, que muchos de los fusiles de esa época no funcionaban porque los políticos habían decidido comprarlo más barato, ¿no? En Arica, algunos de los batallones utilizaban los fusiles Chasepot y eran conocidos por utilizar cartuchos de papel. Entonces, a partir de 80 disparos a 100 disparos se trababan, porque en la recámara el sarro se pegaba. Entonces, cuando el cerrojo no podía correr, imagínate en plena batalla no poder correr tu cerrojo para activar el siguiente disparo. ¿Cómo haces si tú vienes con el enemigo viniendo en ese momento? Es increíble, ¿no? Es increíble cómo puede suceder esto. Y eso es netamente pues que no se hizo el estudio debido para poder comprar el armamento adecuado para una guerra de ese tipo, ¿no? Era un armamento de repente ya un poco anticuado para la época, o no ad hoc para la realidad nuestra, ¿no? Y eso pues lo deciden la gente de arriba, ¿no? Eso no lo decide el soldado, eso no lo decide el ejército, eso lo decide lo político, ¿no? ¿Y hay escenas donde se ve eso? Sí, se ve la desesperación del soldado porque se traba. Quiero avisar en Santiago que yo lo he detenido porque sus opiniones pueden perjudicar al ejército chileno. Gloria del Pacífico cuenta los sucesos alrededor de la batalla de Arica, cuando los peruanos peleaban por defender el Morro y donde el coronel Francisco Bolognesi, encarnado por el actor Carlos Bertis, daría ejemplo de valor y heroísmo. Cuando llegábamos a grabar, yo llego así, todo el mundo pasa, pues, ¿no? Pasa nomás. Pero cuando llegas, te caracterizas y sales ya caracterizado ante la tropa, ante el ejército que nos ayudaba, para ellos era una emoción grande. Mi coronel, ¿podría tomarme por favor una foto con usted? De verdad, era un respeto, una cosa que, claro, pucha, te emociona, ¿no? Y obviamente también se narra la historia del joven Alfonso Ugarte. Incluso se discute si realmente se arrojó del Morro en su caballo ante la toma inminente del ejército chileno.
Digamos, la versión oficial es que él se lanzó del morro y todos nos enseñaron eso en el colegio, ¿correcto? Hay también otras versiones que dicen que no, que falleció en la cima. Yo muestro que salta, pero también dejo abierta esa otra posibilidad. Supongamos que no se haya lanzado. ¿Minimiza eso su heroísmo? No, al contrario. A diferencia de muchos otros ricos que se huyeron a Europa, él se quedó. Me puede pasar eso a mí, pero me quedaría a luchar. Formaría con mi dinero mi propio batallón y apoyaría la causa. O sea, eso no lo hace cualquiera, ¿no? ¿Leíste los diarios? Sí, algunos. Uno de los actores principales es Reinaldo Arenas, que en el papel de ex soldado que revive las escenas de la guerra, se convierte en uno de los principales conductores de la narración. Uno no ama lo que no conoce. Toda la filmación me la paso en una cama, entre moribundo y lúcido. Oscilo entre los 80 y 30 años. Tengo los diálogos con mi hijo, pero a medida que voy narrando los momentos epopéicos hay cierta emoción, cierta nostalgia, cierto sentimiento auténtico, patriótico de este personaje que se llama Vicente, ¿no? Oganes tuvo que mandar a confeccionar 700 uniformes de la época, aparte de renovar cañones auténticos de la Guerra del Pacífico para hacerlos funcionar en las escenas de batalla. Y además mandó a construir réplicas de los enormes cañones que defendieron el Morro de Arica. Estos dos extras nos dan una idea de cómo lucían los combatientes de aquella época. El soldado peruano tenía la apariencia similar en casi toda la campaña, con la diferencia de que los cuellos y los sesgos eran de color según la campaña del sur o la campaña del centro, ¿no? El material que estamos utilizando para la película es de drill. Originalmente utilizaban el material que era bayeta, como los sacos antiguos de papas que habían, pero era demasiado calor para filmar, era insoportable para los actores y los extras, ¿no? Tienen toda la dotación de ley, las cananas, los portabalas, el morral donde se tenía su charqui para su alimentación, también portaban balas y algunas cosas adicionales. El uniforme chileno también, en este caso lo hemos confeccionado de drill. En este caso de ellos no era bayeta, sino era de paño. Mucho más caluroso. Es caluroso. Acabaremos con todos los que podamos. Son demasiados, mi cabo. ¿Pudiste sentir todas las dificultades que pasaron los soldados de esa época? Claro que sí. Hemos estado en el desierto 4 o 5 días, hace semanas. Hemos pasado ese sed, el hambre, que es muy difícil llegar a la comida al campo de batalla. Hemos estado pernoctando en los desiertos, pero muy orgulloso de porque esta película sale adelante. Bien, así es, coronel. Como sabe, esta victoria es casi nuestra. Lamentablemente, pues los intereses económicos de aquella época involucraron una guerra que marcó pues la separación del territorio y la pelea entre hermanos, ya que Chile y Perú siempre tenían relaciones amicales y de familia inclusive, ¿no? Las escenas con barcos se hicieron gracias a 3 maquetas que están siendo mezcladas digitalmente con las grabaciones. Subimos a la parte más alta del Morro Solar de Chorrillos, donde se grabaron las secuencias de la defensa del Morro de Arica, y pudimos percibir todas las dificultades que pasaron extras, actores y equipo de producción, en una zona de Lima donde el clima es extremo. Para Gloria del Pacífico se utilizó el morro simulando lo que era el Morro de Arica, en esta parte de allá, que justo da hacia la Chira. Ahí construimos trincheras a diciembre del 2011, que fue la filmación ahí. Fue muy curioso porque nosotros encontramos pues también cositas, balas, botones, hebillas, utensilios pues, que utilizaron los soldados o que perdieron pues, en ese momento de la batalla, ¿no? Gloria del Pacífico es parte de una trilogía. La segunda parte narrará la resistencia de Andrés Avelino Cáceres y la tercera parte tendrá como eje la figura de Miguel Grau. ¿Por qué la película se estrena justo en un año complicado entre las relaciones del Perú y Chile? Bueno, eso ha sido una casualidad. La investigación histórica comenzó el 2004. Son 6 años de investigación histórica. Finalmente, ¿por qué un director vende su casa para meterse en la aventura que significa una película sobre un hecho que muchos quieren olvidar? Yo no estoy buscando una apología a la guerra. No estoy buscando un odio hacia el otro país. Al contrario, simplemente es una visión hacia nosotros mismos en que cómo seguimos malográndola después de tiempo, ¿no? Y también conocer la historia, porque muchas personas no conocen la historia ahora, ¿no? Más que nada los jóvenes. Y muchas de nuestras generaciones también son muy ajenos a eso, ¿no?
De repente, como te digo, la situación económica en todos estos años ha hecho que la gente pues tire para sí mismo, su propio pañuelo, el vivir el aquí y ahora y solamente lo que me dé dinero y punto, ¿no? Se olvidan de su historia, de su cultura, las cosas que te dan a uno identidad como país. Y eso se ha perdido. Gloria del Pacífico se estrenará en pocos meses en los cines del país. Luego vendrá la versión para la pantalla chica en 5 capítulos que permitirán profundizar mucho más en los detalles de la historia. Una producción que busca una mirada hacia nosotros mismos y nuestro pasado, para no repetir los mismos errores en el futuro. Es una película muy ambiciosa, muy costosa. Yo no sé, Juan Carlos ha hecho milagros para hacer esta película porque entran cientos y cientos de personas, es decir, los ambientes, la caballería, los cañones, las espadas, todos los elementos de utilería. Es imposible de hacerla, pero ahí está pues el Ceci Beldemil del cine peruano. Eso es una producción realmente impresionante, de alto nivel, de alta calidad estética. No es solamente enfocar, sino hay muchos valores, sobre todo estética, y eso es lo importante en el cine, ¿no? ¡Aniso! ¡Haz tu descarga! ¡Comprendido, mi coronel! ¡Distancia! ¡600 metros! No hay que perderse la pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.